Interstellar Dreams. Capítulo 1. El límite de un nuevo comienzo. El cielo estaba más oscuro de lo habitual esa noche, un negro profundo que se extendía por los cielos como si escondiera secretos. Cooper se encontraba al borde del campo de maíz, mirando las estrellas. Sus dedos rozaban la carcasa metálica del reloj que había llevado desde la muerte de su padre, la frialdad de este lo anclaba a una realidad que parecía demasiado pequeña para el futuro que él imaginaba. El mundo había cambiado desde su infancia. La tierra, que antes estaba llena de vida y abundante, ahora luchaba por alimentar a su gente. Tormentas de polvo devastaban las llanuras, los cultivos se marchitaban en los campos, y la humanidad se encontraba a merced de un planeta que parecía decidido a expulsarla. Las ciudades que antes vibraban con vida ahora estaban abandonadas, sus esqueletos eran un recordatorio desgarrador de la fragilidad humana. Los pensamientos de Cooper fueron interrumpidos por el familiar zumbido de su camión acercándose desde atrás. No necesitaba volverse para saber quién estaba conduciendo. Murphy, su hija, siempre era la que rompía el silencio en un mundo que se había vuelto demasiado callado. Su camión patinó hasta detenerse junto a él, los faros iluminando las largas sombras que se proyectaban sobre el campo. «Has estado aquí durante horas», dijo ella, su voz una mezcla de preocupación y frustración. «No estoy segura de cuánto más va a durar esto, papá». Cooper no respondió de inmediato, sus ojos seguían fijos en el horizonte. Las estrellas eran un recordatorio de algo que no podía sacudirse, una sensación de que había algo más allá del débil alcance de la tierra, algo que lo llamaba, atrayéndolo hacia lo desconocido. «Solo necesito pensar», dijo Cooper, su voz áspera, como si las palabras mismas pesaran. «Siento que hay algo ahí fuera esperándonos». Murphy negó con la cabeza. «Papá, sé lo que estás pensando. Pero no podemos simplemente irnos. No puedes seguir persiguiendo estrellas cuando el mundo aquí te necesita. Eres todo lo que nos queda». Cooper se giró para mirarla, su expresión indescifrable. «¿Y si el mundo aquí no es suficiente? ¿Y si no queda nada para nosotros?» Murphy lo miró durante un largo momento, su mirada suavizándose. «Papá, sé que siempre has soñado con algo más grande. Pero tenemos que ser realistas con lo que tenemos. El futuro está aquí. El futuro somos nosotros». Él quería decirle que estaba intentando ser realista, que el futuro no podía construirse solo con promesas o esperanza. Tenía que forjarse en lo desconocido. Pero no encontraba las palabras. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero no puedo dejar de preguntarme si hay algo más allá. Algo para nosotros. Algo para ti». Murphy desvió la mirada, mordiendo su labio, claramente luchando con los mismos sentimientos encontrados. Ella había heredado de su padre el deseo de aventura, pero también veía la carga de responsabilidad que pesaba sobre él. El futuro ya no era algo que se pudiera perseguir, no más. El mundo necesitaba soluciones prácticas, no sueños. Mientras estaban en silencio, el viento cambió, levantando el polvo suelto del campo y enviándolo a dar vueltas en la noche. Cooper sintió el ardor contra su piel, pero no era solo el polvo. Era el peso de todo, el mundo moribundo, las decisiones que tenían que tomar y ese profundo deseo de hacer algo más. Algo que podría salvarlos. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, cortando la oscuridad como una cuchilla afilada. Era demasiado brillante para ser una estrella, demasiado estable para ser un avión. Flotaba, aparentemente ingrávida, su resplandor iluminando el mundo debajo. El corazón de Cooper dio un vuelco. «¿Qué diablos es eso?» Murphy entrecerró los ojos, su frente arrugada en confusión. «No lo sé, pero no es de aquí». La luz creció, más grande ahora, acercándose y el suelo tembló bajo sus pies. Un sonido bajo y vibrante comenzó a resonar en el aire, como si el mismo tejido del espacio se estuviera estirando y tirando. El viento se calmó, dejando una quietud inquietante que parecía resonar con la luz. El pulso de Cooper se aceleró cuando sintió algo profundo en su estómago llamándolo hacia ello. Una voz, lejana y amortiguada, le susurraba, instándolo a avanzar. Sin pensar, dio un paso en dirección a la luz. «Papá», gritó Murphy, agarrándolo del brazo. «Tenemos que entrar. Esto no es seguro». Pero Cooper no la escuchó.
Estaba perdido en el momento, perdido en la atracción de algo más grande, algo que prometía respuestas. Se soltó de su agarre y comenzó a caminar hacia la fuente de la luz, sus pasos acelerándose con cada segundo. Al llegar al borde del campo, la luz pareció abrirse, como una puerta hacia otro mundo. El aire estaba cargado de energía, y podía sentirla fluyendo a través de su cuerpo, vibrando en su pecho. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, la tierra gimiendo como si estuviera siendo desgarrada. La luz creció cegadora, y por un momento Cooper sintió un golpe de pánico. Pero entonces desapareció. La luz se desvaneció, dejando solo un vacío silencioso en su estela. El campo estaba quieto, el viento se había detenido, y el suelo bajo sus pies permanecía intacto. Cooper permaneció allí, atónito, tratando de entender lo que acababa de suceder. Miró alrededor, pero no había rastro de la luz. Nada había cambiado, excepto por la forma en que se sentía, como si hubiera cruzado algún umbral invisible, como si hubiera vislumbrado algo más allá del velo. ¿Qué fue eso? La voz de Murphy cortó el silencio. Cooper no respondió. No podía. No estaba seguro de si solo lo había imaginado o si realmente había ocurrido algo extraordinario. De cualquier forma, sabía una cosa con certeza: el universo acababa de llamarlo, y él estaba listo para responder. Capítulo 2: El llamado más allá. El silencio de la noche había regresado, pero ahora era diferente. Las estrellas, que antes parecían tan distantes, ahora se sentían cerca, casi tangibles. Cooper permanecía al borde del campo, sin poder deshacerse de la sensación de que algo inmenso acababa de suceder. Giró lentamente, sus ojos recorriendo el horizonte, buscando la luz que había aparecido, pero ya no estaba, se había desvanecido tan rápido como había llegado. Murphy estaba detrás de él, los brazos cruzados sobre su pecho, su rostro reflejando preocupación. «Papá», dijo suavemente, su voz temblando levemente, «tenemos que irnos». Sea lo que sea, eso no fue normal. «Es peligroso». Cooper no respondió de inmediato. No podía. Su mente estaba llena de un torbellino de pensamientos, todos entrelazados. ¿Qué había sido esa luz? ¿Era una señal? ¿O solo un fenómeno extraño? ¿Y por qué se sentía tan familiar, como si hubiera estado esperando algo como eso toda su vida? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un vallo retumbar a lo lejos. No era el viento ni un motor. Era algo más profundo, algo que parecía resonar desde el mismo suelo bajo sus pies. Se sentía antinatural. Era como si la tierra misma estuviera siendo removida por fuerzas más allá de la comprensión. «Papá, tenemos que irnos ahora», dijo Murphy, más urgente esta vez, su voz cortando el pesado silencio. «Por favor». No sabemos qué fue eso. Pero Cooper, aún mirando la noche, sentía una atracción, una fuerza innegable que emanaba de la dirección en la que había visto la luz. Lo estaba llamando de nuevo. Era algo primal, algo ineludible. Lo sentía profundamente en sus huesos, un instinto que le decía que había algo más en esto, que acababa de entrever algo mucho más grande de lo que podía comprender. «No podemos irnos», murmuró casi para sí mismo. «¿Qué?», preguntó Murphy, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Esa cosa podría ser peligrosa. No sabemos qué es». Cooper se giró para mirarla, su expresión endurecida, pero llena de una quieta intensidad. «Tengo que saber qué es, Murp. Esto no es solo una coincidencia». «Lo siento». Murphy abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar, un destello brillante de luz estalló en el cielo sobre ellos. Era mucho más grande que el que habían visto antes. Se extendió por los cielos, iluminando la noche como una explosión. El corazón de Cooper se disparó. Era la misma luz, pero ahora era aún más intensa, más poderosa. Sin pensarlo, comenzó a moverse hacia ella de nuevo, sus pasos rápidos y decididos. Murphy dudó, dividida entre el miedo y su instinto de seguirlo. Gritó una vez más, pero sus palabras se perdieron en el estruendoso zumbido que llenó el aire. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con mayor intensidad, y Cooper sintió una extraña sensación de hormigueo en su pecho. La tierra estaba viva con energía, y todo a su alrededor parecía pulsar con ella. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sabía una cosa:
este era el momento que había estado esperando, el momento que lo cambiaría todo. Cuando llegó al borde del campo, el aire a su alrededor brilló, como si la realidad misma estuviera doblándose y estirándose. El cielo arriba parecía abrirse, revelando algo vasto e incomprensible. Era un portal, una abertura a otro lugar, un puente hacia otro mundo. Cooper dio un paso al frente, su respiración atrapada en su garganta. El portal pulsaba con energía, su centro brillando con una luz azul intensa. Podía sentir la atracción de él, como un imán que lo atraía más cerca. No sabía qué lo esperaba al otro lado, pero sentía que era importante, algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Detrás de él, Murphy permanecía paralizada, los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo y asombro. «Papá, no lo hagas», gritó, pero su voz era apenas audible sobre el rugido de la energía que llenaba el aire. «Por favor». Cooper no miró atrás. No podía. Algo dentro de él le decía que este era su momento, el que había estado esperando toda su vida. No podía dar marcha atrás. Dio un paso al frente, cruzando el umbral del portal, y en ese instante, todo a su alrededor pareció romperse. El mundo se tornó negro. Cuando Cooper abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en el campo de maíz. Estaba en otro lugar, muy lejos de casa. El aire era espeso, con el olor a metal y ozono, y el suelo bajo a sus pies era liso y antinatural, como piedra pulida. Sobre él, el cielo era una vasta y cambiante extensión de estrellas y nebulosas extrañas, algo que nunca había visto antes. No era la tierra. Ni siquiera era la misma dimensión. Un vago zumbido mecánico lo rodeaba, y al mirar a su alrededor, vio una enorme estructura a lo lejos, una vasta red de naves, todas flotando en formación perfecta, sus luces parpadeando con un resplandor sobrenatural. Era algo que nunca habría imaginado, un lugar que desafiaba toda lógica y razón. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una voz resonó en su mente, una voz que no era humana ni mecánica. Era un sonido, una vibración que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «Bienvenido, Cooper. Has cruzado el umbral». El corazón de Cooper latió con fuerza mientras trataba de comprender las palabras. «¿Quién eres?», pensó, su voz temblorosa de asombro y miedo. «Somos los arquitectos del universo. Y tú, Cooper, eres la clave para salvarlo». Su pulso se aceleró mientras las implicaciones de las palabras comenzaban a calar en él. Esto no era un accidente. No era una coincidencia. Había sido elegido para desempeñar un papel en algo mucho más grande de lo que jamás había conocido. Salvar el universo. Cooper susurró, tratando de comprender la enormidad de lo que estaba sucediendo. ¿Pero cómo? Las respuestas están dentro de ti. Eres el puente entre los mundos, el que puede navegar por la vastedad del tiempo y el espacio. Serás tú quien encuentre una forma de salvar a la humanidad. Pero primero debes comprender la verdad de lo que yace más allá. La voz se desvaneció, y con ella, el mundo a su alrededor comenzó a brillar y distorsionarse, como si la realidad misma se doblara ante su voluntad. Cooper sintió una oleada de energía fluyendo a través de él, un poder más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Y entonces, por primera vez en su vida, Cooper entendió. Esto no solo se trataba de salvar la Tierra, se trataba de comprender la propia tela de la existencia. Las estrellas, la luz, el portal, todo lo había llevado hasta aquí por una razón. Él era parte de algo mucho más grande que él mismo. El universo lo había llamado. Y Cooper estaba listo para responder. Capítulo 3. La revelación. El pecho de Cooper se apretó mientras permanecía en el paisaje alienígena, las estrellas sobre él girando en constelaciones desconocidas, su luz proyectando sombras extrañas sobre el suelo pulido. La voz, que había resonado en su mente momentos antes, aún permanecía en sus pensamientos. «Eres el puente entre mundos». ¿Pero qué significaba eso? ¿Cómo podría él, un hombre común, un agricultor con nada más que un pasado roto y un profundo deseo insatisfecho de algo más, jugar un papel tan importante en algo tan monumental? El suelo bajo a sus pies vibraba, una baja frecuencia que parecía latir al ritmo de su corazón. Extendió la mano, sus dedos rozando la superficie lisa de la piedra, pero no había calor ni sensación de sustancia, solo un frío vacío infinito.
El aire a su alrededor parecía crepitar con energía, como si el mismo tejido del espacio estuviera conteniendo la respiración, esperando. Mientras permanecía allí, sin saber qué hacer a continuación, una figura apareció frente a él, emergiendo lentamente de las sombras cambiantes del paisaje alienígena. Era alta, su forma humanoide pero etérea, rodeada por un resplandor que la hacía brillar suavemente. Los rasgos de la figura eran indistintos, borrosos, pero su presencia era abrumadora, un aura de poder y conocimiento irradiaba de ella. Cooper dio un paso atrás con cautela. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa a pesar de la gravedad de la situación. La figura no habló. En su lugar, un suave zumbido llenó el aire, como si la atmósfera misma respondiera a su pregunta. Luego, una voz, no humana, pero profunda, resonante y llena de una calma sobrenatural, emergió de la figura. Soy uno de los arquitectos. Hemos vigilado el universo durante eones, moldeando la misma tela de la existencia. Hemos guiado civilizaciones, creado mundos y sido testigos del ascenso y la caída de innumerables especies. Pero ahora ha llegado el momento de una nueva era. La era en que la humanidad desempeñará su papel en el ciclo eterno. La mente de Cooper daba vueltas. Los arquitectos. ¿Qué significaba eso? Sintió una abrumadora necesidad de entender, pero cuanto más intentaba aferrarse a ello, más se le escapaba. Tu papel aún no está claro para ti, Cooper, continuó la voz, resonando en su mente. Pero lo descubrirás. El universo está al borde del colapso, y solo comprendiendo la verdadera naturaleza del tiempo y el espacio podrás restaurar el equilibrio. Viajarás a través de las dimensiones, buscarás el conocimiento enterrado en los rincones olvidados de los mundos y desbloquearás los secretos de la existencia. Pero primero, debes aprender a ver más allá de las limitaciones de tu propia percepción. La respiración de Cooper se aceleró. El universo estaba al borde del colapso. Sabía que la Tierra moría, pero todo el universo. Era demasiado para comprender, demasiado vasto para siquiera comenzar a entender. ¿Cómo podía él, un hombre sin habilidades extraordinarias, sin conocimiento avanzado, tener algún papel en salvarlo? La figura pareció percatarse de sus dudas. No estás solo en esto, Cooper. No eres solo un hombre, eres un recipiente para el conocimiento de las estrellas. Serás guiado, pero debes confiar en el proceso. Solo entonces comprenderás la verdadera naturaleza de la fuerza que une toda la vida. Cooper tragó con dificultad, intentando hacer sentido de lo que se le estaba diciendo. No entiendo, dijo, su voz quebrándose. ¿Cómo se supone que haga todo esto? ¿Cómo se supone que salve el universo? La presencia de la figura pareció cambiar, como si reconociera la profundidad de su confusión. El viaje no será fácil. Encontrarás desafíos que pondrán a prueba todos tus límites. Te enfrentarás a decisiones que romperán tu espíritu. Pero al final conocerás la verdad. La clave de la salvación no está en las estrellas mismas, sino en tu comprensión del tiempo, el amor y el sacrificio. Las palabras quedaron flotando en el aire. Cooper sintió un escalofrío recorrer su columna. Tiempo, amor y sacrificio. Había vivido suficiente sacrificio, suficiente pérdida, pero ¿qué tenía que ver el amor con salvar el universo? De repente el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, el zumbido se intensificó, vibrando a través de todo su cuerpo. La figura extendió la mano, colocando una palma sobre su pecho, y una oleada de energía recorrió su cuerpo. Cooper jadearon, el poder abrumándolo, amenazando con consumirlo por completo. Su visión se nubló, y por un momento, estuvo perdido en una niebla de luces que se quebraban y realidades que se fragmentaban. En ese momento entendió. El tejido del universo no era solo espacio y estrellas, era el tiempo mismo. Eran los hilos que conectaban a todos los seres vivos, cada partícula, cada átomo. Los arquitectos habían estado guiándolo todo, moldeando el destino mismo de la existencia. Pero ahora, algo había ido mal, algo que amenazaba con deshacerlo todo. Cuando la visión se desvaneció, Cooper se encontró de nuevo sobre la superficie de piedra, la figura ya no estaba, dejándolo solo en la vasta extensión de estrellas. El universo se desplegaba ante él, infinito y hermoso, pero también frágil. La voz regresó, más suave esta vez, pero no menos poderosa.
El viaje comienza ahora, Cooper. Las respuestas que buscas están al alcance de tu mano. Pero primero debes mirar más allá de los confines de tu mundo. Mira hacia las estrellas y encontrarás el camino. El corazón de Cooper latió con fuerza mientras el peso de la misión se asentaba sobre sus hombros. Esto era todo. Esto era por lo que siempre había sentido esa atracción hacia las estrellas, por lo que siempre había sabido que había algo más allá. El universo lo estaba esperando y, de alguna manera, sabía que las respuestas para salvarlo estaban al alcance de su mano. Pero no había vuelta atrás. Lo que fuera que le esperara en este viaje, las verdades que descubriría, estaba listo. Tenía que estarlo. Capítulo 4. El camino adelante. Las estrellas sobre Cooper se extendían hasta el infinito, su luz parpadeando como faros distantes en el vacío oscuro. Permaneció inmóvil, su mente corriendo para comprender la magnitud de lo que acababa de experimentar. El universo no era solo una colección de estrellas, planetas y galaxias. Era un organismo vivo y él ahora formaba parte de él. Había sido elegido para algo más grande, algo más allá de sus sueños más salvajes. Pero el camino por delante era incierto. No había mapas para este tipo de viaje, ni brújulas para guiarlo a través de la vastedad del espacio y el tiempo. Solo tenía la voz de los arquitectos, una fuerza misteriosa que le había ofrecido solo palabras crípticas y destellos de su futuro. De repente, Cooper sintió una compulsión de moverse. No era un pensamiento, era un sentimiento, un instinto que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Dio un paso hacia adelante, la energía del suelo vago sus pies ahora atrayéndolo hacia una nueva dirección. Era como si el universo entero lo estuviera guiando, susurrándole suavemente, instándolo a dar el siguiente paso. Se movió rápido, el paisaje a su alrededor cambiando de formas extrañas. El cielo sobre él se deformaba y se estiraba, como un tejido que se tiraba en diferentes direcciones. Cooper no podía evitar sentir una sensación de asombro mientras lo atravesaba. Ya no solo caminaba, se movía a través del tiempo, a través de dimensiones. Podía sentir el peso de cada momento, cada segundo, como si el aire mismo a su alrededor se hubiera vuelto vivo con la energía del cosmos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El mundo a su alrededor volvió a enfocarse y se encontró frente a una enorme estructura. Era una nave a lo lejos, una nave colosal, flotando sin peso en el vacío. Su superficie era lisa, metálica, y brillaba con un resplandor etéreo, pero no era como cualquier nave que Cooper hubiera visto. No era solo una máquina. Estaba viva, una parte de la misma tela del universo. Un suave zumbido emanaba de la nave, vibrando a través del suelo y entrando en los huesos de Cooper. Podía sentir su pulso como si la nave misma estuviera respirando. La voz de los arquitectos regresó, más suave esta vez, casi un susurro. Este es tu destino, Cooper. El corazón del viaje. Debes entrar. Te llevará a donde debes ir. Cooper dudó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La nave era vasta, su exterior brillando con una energía casi imperceptible. Todo sobre ella se sentía erróneo, pero de una manera que hablaba a la parte más profunda de él. Había sido elegido. El universo lo había guiado hasta aquí, y no había marcha atrás. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante, hacia la entrada resplandeciente de la nave. Al acercarse, la nave pareció responder, su superficie ondulando como el agua. La entrada se abrió, y una ola de luz salió de ella, bañando a Cooper en su resplandor. Cooper no se detuvo. Caminó hacia adelante, sintiendo el peso del momento. Dentro, el aire era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estaba cargado de energía, vibrando con un zumbido antinatural que parecía resonar en el núcleo de su ser. Las paredes de la nave estaban cubiertas con extraños símbolos, brillando suavemente, pulsando como un latido. La nave era una entidad viva, y parecía reconocerlo. Cooper caminó por el pasillo, sus pasos resonando en la vasta expansión silenciosa. A medida que avanzaba, sentía un creciente sentido de urgencia, algo lo llamaba, lo atraía hacia adelante. Cuanto más profundizaba, más podía sentirlo. La nave estaba esperando que desbloqueara sus secretos. Al final del pasillo, encontró una gran cámara.
Las paredes de la habitación estaban llenas de maquinaria intrincada, pero en el centro de la sala había un pedestal grande, bañado en una suave luz azul. Cooper se acercó al pedestal con cautela. Al tocarlo, la habitación pareció cobrar vida. La maquinaria zumbó, las luces parpadearon, y el aire se volvió más denso, cargado con un poder que hizo que su piel se erizara. El pedestal se abrió, revelando un pequeño orbe brillante en su centro. Era hermoso, increíblemente brillante, irradiando luz que parecía doblar la realidad misma. Cooper extendió la mano, su mano temblando al tocar el orbe. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, una oleada de energía recorrió su cuerpo y fue instantáneamente transportado. Parpadeó y se encontró de pie en un extraño y desolado mundo. El cielo sobre él estaba oscuro, lleno de nubes turbulentas y relámpagos distantes. El suelo bajo sus pies estaba agrietado, árido y sin vida, extendiéndose en todas direcciones. Pero el paisaje no estaba vacío. A lo lejos podía ver formas moviéndose, criaturas que parecían hechas de pura energía, brillando en la oscuridad. Una voz, familiar pero diferente, resonó a través del aire. Este es el primer mundo, Cooper. El lugar donde el tiempo se ha fracturado. Debes restaurar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde. La energía que une a los universos se está deshaciendo. Y tú eres el único que puede repararlo. El corazón de Cooper latió con fuerza. Este era el momento. El viaje había comenzado, y ahora estaba parado en el borde de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Pero estaba listo. Tenía que estarlo. Recuerda, Cooper. La clave no está en las estrellas, sino en las conexiones entre todas las cosas. El tiempo, el amor, el sacrificio, estas son las fuerzas que unen la tela de la realidad. Confía en ellas y encontrarás el camino. Cooper sintió para sí mismo el peso de la misión asentándose sobre sus hombros. El universo contaba con él y no iba a fallar. Se giró hacia el horizonte, donde las figuras brillantes lo esperaban, llamándolo hacia adelante. Era hora de adentrarse en lo desconocido. Las estrellas no eran su destino. Eran su guía. Y con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la verdad. Fin.